una historia en la Biblia bien interesante, que es la historia de la mujer samaritana, que cuenta la Biblia que era una mujer que tenía cierta historia que la había aislado de la comunidad. Y la forma en que ella trataba de evadir que la gente comentara y hablara de ella era yendo al pozo al mediodía, lo cual era una locura, porque en el desierto mediodía puede hacer 40, 50 grados. Obviamente nadie iba a ir al pozo. Y así, este es mi momento. Y entonces ella iba al pozo, y un día va al pozo, y lo que menos se imagina es que va a haber otro loco que va al pozo a esa hora. Y menos un hombre, y menos un judío. Entonces imagínense la sorpresa que se lleva ese día, porque está ese hombre ahí. Ya dice, pero ¿qué está haciendo aquí? Y empieza una conversación con este hombre que al principio le es desconocido, no tiene ni la menor idea quién es, pero ese día su vida va a cambiar. Y veamos un poco la conversación que tuvo esta mujer con este hombre. Juan 4, del 7 al 10. Juan 4, al 7 al 10, y nuestro tema hoy es el Dios a quien oramos. El Dios a quien oramos. Voy a ponerme los lentes porque hay la edad ya. Muy bien. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aclara, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya tenían toda una historia. Y luego respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí está la clave de lo que quiero introducir hoy. Si conocieras con quién estás hablando, más bien tú le pedirías. Y es que si hay algo que cambia nuestra oración, es cuando conocemos al Dios a quien oramos. Ese día esa mujer tenía una necesidad, ¿sí? Tenía la necesidad obviamente de buscar agua física, pero también tenía una necesidad espiritual, andaba buscando algo. ¿Y qué fue lo que cambió ese día? Que conoció a quien le estaba pidiendo, conoció al Dios a quien oraba, porque ese día Jesús se le reveló. Y aquel hombre desconocido que vio en el pozo a mediodía, ella se dio cuenta que era nada más y nada menos que Jesús, el Cristo, el enviado. Y eso lo cambió todo. Nuestra oración cambia cuando conocemos al Dios a quien oramos. Si conocieras quién es el que te pide. Muy bien. Ahora, conocemos a Dios, así como usted para conocer una persona necesita conocer las características de esa persona. Dios también tiene características, porque Dios es una persona. Y cuando me refiero a que Dios es una persona, no me refiero a que es de carne y hueso como nosotros, sino que Dios tiene personalidad. Dios es alguien a quien podemos conocer y con quien podemos relacionarnos. Y parte de las características de Dios, Dios tiene características que lo hacen único y especial. Y esas características las conocemos como los atributos de Dios. Dios tiene atributos, características que lo hacen único, especial, diferente. Y cuando conocemos a Dios a través de sus atributos, eso no solamente cambia la forma en que conocemos y percibimos a Dios, sino la forma en que nos relacionamos con Él. Y parte fundamental de la manera en que nos relacionamos con Dios es la oración. Entonces lo que vamos a aprender hoy es cómo los atributos de Dios pueden afectar positivamente la forma en que le oramos. Así que yo voy a poner dos ejemplos, porque cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, por ejemplo en Fundamentos 1, que es parte de nuestro programa de discipulado, pueden haber hasta más de 120 atributos. Si uno hiciera una lista, pueden haber hasta más de 120 atributos de Dios. Sin embargo, tranquilos, no voy a dar los 120. Voy a enfocarme en dos, basado en dos historias de la Biblia, una del Nuevo Testamento, otra del Antiguo,
para que aprendamos cómo los atributos de Dios afectan nuestra oración y pueden cambiarlo. Y la primera historia está en el Nuevo Testamento. Les cuento. Cuando usted, por ejemplo, tiene su Biblia, ya sea en papel o en celular, donde sea, si usted quiere pasar de la última página de Malaquías, que es lo último del Antiguo Testamento, a Juan, usted no dura ni un segundo. Usted nada más hace, ya, llegó. Pero en la historia pasaron cerca de 400 años para que eso pasara, entre Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento. Fue un tiempo en que después de que Dios durante cientos y cientos de años habló muchas veces por medio de los profetas y se fue revelando, pasaron 400 años en que no se escuchaba nada. Y de pronto a otro Dios empezó a hablar otra vez. Y lo hizo a través del ángel Gabriel. El ángel Gabriel, el ángel mensajero, que primero se le apareció a Zacarías, que era un anciano que no tenía hijos, y el ángel se le aparece y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo. Él le preparará el camino, y empieza a decirle un montón de profecías. Y Zacarías queda en shock y dice: no puedo creer esto. Y el ángel le dice: por no creer te vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Y bueno, entonces cuando salió Zacarías, todo el mundo, imagínense, esperando 400 años a que Dios hablara. Y le dicen: ¿qué dijo? Colerón, Dios mío. Pero bueno, resulta que después se le aparece una jovencita llamada María. Se le aparece y le empieza a decir que ella va a tener un hijo, que su nombre va a ser Jesús, que Él va a salvar a su pueblo por sus pecados. Ahora imagínense, entendamos, pongámonos en las sandalias de María. Era una jovencita, una adolescente. Dios no ha hablado por 400 años. Se le aparece, a mí se me aparece un ángel, yo me desmayo ahí mismo. Pero ella no solamente se le aparece un ángel, sino que le dice que va a ser hija de Jesús y un montón de cosas. Y ella, imagínense el enredo que tiene en su mente en ese momento. Y entonces empieza a hablar con el ángel, y leamos Lucas 1 del 34 al 38. Lucas 1 del 34 al 38. Entonces ya el ángel le empezó a decir todo esto a María, y ella le dice: entonces María dijo al ángel, que vea esta pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, que hay algo importante. No es que María no conocía a José, ¿verdad? Sino que algo importante cuando la Biblia, y ahora que estamos hablando de conocer a Dios, cuando la Biblia habla de conocimiento, conocimiento es intimidad, conocimiento profundo. Lo que estaba diciendo esencialmente era que ella todavía no había tenido intimidad con su esposo. Y entonces ella dice: ¿cómo será esto? Y entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, lo que primero el ángel le había dicho a Zacarías. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y sigue: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Retomemos la pregunta de María: ¿cómo será esto? Y yo cuando estudiaba esto, yo me puse a analizar cuántas veces yo he ido a orar y le he hecho esa pregunta a Dios: ¿cómo será esto? Porque cuando hacemos esa pregunta, generalmente es porque estamos pasando una situación donde ya hemos hecho todos los esfuerzos, hemos agotado todos los recursos, probablemente ya se nos acabó la fe y hasta la lógica, y llegamos a una conclusión humana totalmente normal: esto es imposible. Dios, ¿cómo será esto? No lo entiendo, no sé cómo se va a solucionar este problema, no sé cómo vas a sanar esto, no sé cómo vas a arreglar esto. ¿Cómo será esto? Pero entonces vieran que estudiando este pasaje ha revolucionado mucho mi vida,
Porque entonces ahora estoy usando una fórmula de oración. Se las voy a contar, pero no le cuenten a nadie. Porque ahora estoy orando así, yo, Dios, ¿cómo será esto? Pero recuerdo tu palabra, que para ti no hay nada imposible. Y aquí te traigo esta lista. Y eso, ahora me estoy animando a orar por cosas que hasta había dejado ya olvidadas. Porque me había hecho esa pregunta, ¿cómo será esto? Y había dejado de orar por eso. Y ahora me estoy animando otra vez. Dios, ¿cómo será esto? Aquí está la lista. Porque para Dios no hay nada imposible. Y esa frase del ángel Gabriel nos demuestra un atributo de Dios que siempre tenemos que tener presente en la oración. Dios es omnipotente. Que significa Dios es todopoderoso. Todo lo que Dios en su voluntad y en su sabiduría decide hacer, lo cumple y lo hace. Porque Él es todopoderoso. Así que recordar la omnipotencia de Dios cuando tenemos estas preguntas como la de María. ¿Cómo será esto? Nunca olvidemos. Dios es omnipotente. Para Dios todo es posible. Amén. Muy bien. Ahora vamos con otro atributo, otra historia emocionante. Esta es del Antiguo Testamento. Recordemos que Israel se había dividido en dos países, norte y sur. En el norte fue donde surgieron los samaritanos, que ahora veíamos a la mujer samaritana. Y en el sur se quedó nada más Judá y Benjamín. Ahí se quedó Jerusalén, el templo. Y los del sur, los judíos, fueron conquistados por los babilonios. Los babilonios destruyeron el templo, los muros, y se llevaron cautivos a muchos a Babilonia. Y en el libro de Daniel cuenta que parte de los que se llevaron cautivos, el rey le dijo a uno de sus sirvientes: tráigase a los jóvenes de buen parecer, sabios, entendidos. En otras palabras, los más guapos y los más inteligentes. A mí me hubieran llevado de fijo. Qué dicha que no vivía en esos tiempos. Me salvé. Pero entonces se llevaron a Daniel y a sus amigos, que eran de este grupo de los guapos inteligentes, pero eran jóvenes con una integridad impresionante y un potencial que, a pesar de todas las presiones que tenían, porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo que quería era quitarles la identidad, quitarles su cultura, quitarles su fe, y ellos se mantuvieron firmes y le demostraron a Nabucodonosor que ellos podían ser excelentes siendo santos y creyendo en Dios. Y entonces se convirtieron en parte del grupo de asesores del rey Nabucodonosor, los sabios del rey. Ahora, el rey Nabucodonosor, recordemos que Babilonia tiene su origen en Caldea. Caldea es la cuna de la astrología, de la magia negra, de la hechicería, de todo eso. Entonces los sabios que tenía Nabucodonosor eran magos, astrólogos, hechiceros, brujos, todo ese grupo. Y un día Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturbó grandemente. Y entonces llamó a todos los sabios y les dije: tuve un sueño y quiero que me digan qué significa este sueño. Y entonces ya están los astrólogos viendo las estrellas y todo el asunto, el otro haciendo pócimas. Sí, claro. Nada más díganos, rey, ¿qué soñó? Y el rey: se me olvidó. ¿Cómo se le olvidó? Sí. Pero ¿y si no nos dice cómo le vamos a darle el significado? Pues va a ver qué hacen. Me tienen que decir qué soñé y qué significa. Le dije: no, eso no se puede, rey. Nos tiene que decir: pues por inútiles los voy a matar a todos. Y mandó un decreto que iba a matar a todos los sabios. Y le llega el mensaje a Daniel. Dice: Daniel, le tenemos noticia, nos van a matar a todos, incluyéndolos a usted y a sus amigos. Imagínense la crisis de Daniel. Está en una situación de vida o muerte. ¿Y qué hace Daniel en esa situación de vida o muerte? Leamos Daniel 2, del 17 al 23. Y esta es una escuela de cómo orar usando los atributos de Dios. Es una escuela impresionante. Daniel 2, del 17 al 23. Entonces él está en una crisis, y ¿qué hace? Convoca reunión de oración. Oiga, dice: estamos vida o muerte, reunión de oración en mi casa. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías y Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Escucha esta oración, dice, es impresionante. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué oración más buena, porque primero que nada, ante el misterio que tenían, recordemos que misterio en la Biblia es algo que está escondido del ojo humano. Y cuando la Biblia dice que Dios revela algo, es porque Dios significa que Dios quita el velo y revela lo que estaba escondido. Ellos le estaban diciendo: Señor, necesitamos de tu omnisciencia. ¿Qué significa ese atributo de Dios? Que Dios es omnisciente, que Dios tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la ciencia está en Él. No hay misterio escondido de Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Pero vean que antes de apelar a la omnisciencia de Dios, me parece bien interesante todos los atributos que utiliza Daniel. Porque primero dice: pidámosle primero a Dios misericordias. Y esto nos recuerda un atributo de Dios: Dios es bueno. Porque recordemos el significado de misericordia. Misericordia es una palabra compuesta: miseria y cardio, que es corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando el ser humano trae su miseria ante Dios, el corazón de Dios se mueve. Dios no es indiferente a nuestra miseria, a nuestra condición, a nuestra crisis. Él es bueno, su corazón se mueve. La oración mueve el corazón de Dios, porque su misericordia es para siempre. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Así que vean que Daniel, qué increíble. Primero dice: Dios, tú eres bueno. Después dice: todo el poder y la sabiduría. Aquí utiliza otro atributo de Dios que ya vimos: la omnipotencia de Dios. Porque dice: tuyo es todo el poder. Y luego dice: tuya es toda la sabiduría. Le está diciendo en esencia: tú eres omnipotente, tú eres omnisciente. Y también Daniel utiliza otro atributo de Dios en la oración, porque él dice: tú quitas y pones reyes, tú mudas los tiempos. Daniel está diciendo ahí: Dios, tú eres soberano. Tú eres soberano. Lo que tú determinas, tú lo haces, porque tú gobiernas todo el universo. Y lo que tú decides, lo haces. Es una oración impresionante. Yo decía: ¿cómo? Ahora voy a empezar a orar con esto. O sea, ¿cómo no había hecho? Dios mío. Y es que eso es lo bonito de la oración. Cuando nosotros descubrimos cosas diferentes, nuevas, y las incorporamos en la oración, eso es lo que hace que la oración sea emocionante. Porque la oración no es aburrida, la oración es emocionante, es una aventura. Y más cuando le metemos cosas nuevas. Y entonces yo ahora voy a empezar a copiar a Daniel. Ahora ya estoy deseando, ahora en la noche, por copiarlo. Decirle: voy a orar como Daniel, utilizando los atributos de Dios. Eso es lo que hace la oración linda, emocionante, diferente. Y no una simple obligación, no algo que tengo que hacer porque si no me regañan. No, la oración es emocionante. Amén. Así que démosle un aplauso al Señor. Qué bueno que está esto el día de hoy, ¿no es cierto? Nos estamos gozando, ¿no es verdad? Bien. Cuando comenzamos a hablar de la oración y comenzamos con este tema, ya lo vieron qué importante que es. ¿A quién estoy orando? Y no debo perder de vista que es una persona que me está oyendo y con lo cual converso. Hablamos el otro domingo de que la oración es una reunión con Dios. Y que como persona, Dios se ha revelado a través de sus atributos, sus cualidades, sus perfecciones. Y ahí tenemos
en los discipulados estudios sobre esto. Dios es grande, poderoso, soberano, omnisciente, omnipotente, sabio, justo, bueno. Él es majestuoso y tenemos allí sus atributos, porque cuando voy a orar tengo que saber a quién le estoy orando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él es el soberano de todo lo que existe y Él creó todas las cosas y hace todas las cosas según su voluntad. Veamos a David orando. David en 1 Crónicas nos va a dar cómo es que él se acercaba a Dios. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo, vean el acercamiento que hace el rey David en la oración. Dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Israel, nuestro Padre, es Jacob. El primero está diciendo: Dios es Dios de su pueblo. Dios tiene un pueblo y con ese pueblo se relaciona y se manifiesta en ese pueblo. Ese pueblo tiene sus promesas, ese pueblo espera en Él y ese pueblo es el que ve su gloria todo el tiempo. Ese es su pueblo. Dios tiene un pueblo, ¿cuántos saben que es cierto? Y ese pueblo es el que puede orar. Hay una conexión entre Dios y su pueblo con el mediador, que es el Señor Jesucristo. Solo un mediador, no ocupas más. Él es Jesús. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en 1 Timoteo. Pero bueno, Dios tiene un pueblo. Dice, no he terminado con el primero, vamos a ver si tiene prisa. Ya voy a terminar. Leo aquí. Y dice, desde el siglo y hasta el siglo, desde el siglo, Dios es eterno. Dios es eterno. Para Él no hay tiempo. Él ha estado conversando con Abraham hace solamente unos segundos y también habla con usted. Eso es así. Él no tiene tiempo. Alaba el nombre del Señor. No tiene, para Él no transcurre el tiempo. Él está más allá de todo eso. Desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora, agrega, termina con esto, la oración sigue ahí por largo rato, pero nada más voy a terminar con un versículo más. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. Entonces, si el Señor domina sobre todo y tengo acceso a Él a través del nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, cuando oro tengo que tener confianza, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. En la oración tengo que saber al Dios a quien estoy orando. Alaba el nombre del Señor. Y quiero tomar de los 120 atributos que podemos estudiar en la Biblia por horas y horas y no terminan nunca, solamente uno para nosotros hoy en día. Y es que Dios es, como lo dijo ahora el pastor Jorge, Dios es misericordioso. Es muy importante. Dios es misericordioso. Él es compasivo. Él se compadece de los que le buscan, de las debilidades, de los que luchan, de los que fracasan. Él levanta al caído. Dios es misericordioso. Dice la Escritura: cuando Él clame a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. Cuando clames a mí, yo te oiré, porque yo soy misericordioso. Y en Salmo 86 dice:
porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que oran a ti. Dios es bueno y perdonador. Esta es la verdadera realidad de nuestro Dios. El Dios que nos pintó la religión cualquiera, el Dios justiciero que anda buscándote con un matamoscas, no es así. Dios es bueno y misericordioso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso expresa la bondad, el amor, la gentileza, la piedad y la paciencia de nuestro Dios. Si no, no estaríamos aquí. Ninguno. Dios es misericordioso y la prueba que usted está aquí, yo estoy aquí. Si no, estaremos fulminados. Usted es una prueba de la misericordia de Dios y yo soy una prueba de la misericordia de Dios. Eso es así. En Éxodo dice: y pasando Jehová por delante de ellos, Jehová pasó delante y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la forma en que Dios se revela a sí mismo. Dios es bueno. En el libro de los Hebreos dice que Jesucristo, sumo sacerdote, vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, por todas partes en la Biblia vamos a ver la bondad de Dios. Dios es bondadoso y quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Cuando nos acercamos a Él, pidamos con alegría, pidamos abundantemente, acerquémonos a Él como un Padre que es dueño de todo. ¿No dijo el Señor: mío es el oro, mío es la plata? Y ahí incluye el petróleo y el gas. Todo es del Señor. A Él le pertenece todo. Entonces, Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Muy bien, no quiero preguntarles esto, pero ¿alguna vez se ha acercado a Dios con miedo y diciendo: y si me aplasta, y si no me va bien? Y algunos dicen: voy a orar hasta que me sienta mejor porque no es el momento de orar. No sé cómo acercarme a Él. Miren, cualquier momento es bueno para acercarse a Él. Aunque te sientas así como un gusano, es bueno delante de Él presentarse, porque Él es Dios bueno, misericordioso y perdonador. Él levanta al caído una y otra vez, 7 veces cae el justo, pues 7 veces lo levanta Jehová, dice la Biblia. Alaba el nombre del Señor. Él te levantará una y otra vez. En los salmos abundan las alabanzas para el Dios que es misericordioso y para su misericordia por todas partes. Alaben al Señor, porque es grande su misericordia. Cuando el pueblo de Israel se reunía a orar o proclamar, o había un gran aprieto, se reunían todos, tocaban trompetas y decían: alabad a Jehová, porque Él es misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor. Esa era siempre el clamor del pueblo: Dios es misericordioso. Cuando voy a orar, voy a recordarme que Dios es misericordioso. Alaba el nombre del Señor, y que Él va a compadecerse de mis miserias y me va a levantar. En el Salmo 136, que es un himno hermoso a la misericordia de Dios, léalo en casa completo. Es un cántico antifonal. El cántico antifonal significa que el director de la música canta una parte y la congregación otra, como lo hacemos a veces aquí, o a veces lo hacemos que quedamos en silencio en un canto a capela y todos cantamos sin música. Hacemos todos esos juegos porque están en la Biblia. Y este es un canto de esos donde la congregación va subiendo y va recordando los hechos de Dios. Recuerda los hechos de Dios, que Él ha tenido misericordia de ti. Y comienza el canto así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses,
porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y alabad al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y continúa, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y agrega ahí, el que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El que hizo el sol para que esté en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, porque para siempre es su misericordia. Y luego comienza a hablar de la historia de Israel. El que hirió a Egipto, porque para siempre es su misericordia. Él sacó al pueblo a libertad, porque para siempre es su misericordia. Él es fuerte y poderoso, porque para siempre es su misericordia. Él nos hizo libres, porque para siempre es su misericordia. Alaba el nombre del Señor. Él nos ha acompañado todo este tiempo hasta aquí, porque para siempre es su misericordia. Él se ha acordado de ti. Si tú piensas que Él no piensa en ti, te tengo buena noticia: si estás aquí, es que porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Proclamemos su misericordia, anunciemos su bondad, su misericordia y compasión. Dios es compasivo y misericordioso. Esto lo ha probado. Yo lo he probado. Cuando le hemos fallado y llegamos donde Él, siempre nos levanta. Él no rechaza a nadie que llegue contrito y humillado. Así que oremos con confianza. Llegamos de la oración un deleite. La oración es hermosa y se ha propagado por toda la congregación el deleite de la oración. Estamos orando como nunca. La gente me dice: ¿cómo estoy orando ahora? Pastor, ¿cómo estoy aprendiendo a orar? Gracias a ese ministerio, Abba Padre. Gracias porque nos han ayudado, nos enseñan, nos dan materiales, nos guían, nos llevan. Estamos creciendo. ¿Cuántos están creciendo en oración? Alaba el nombre del Señor. Estamos creciendo en relación con Dios y estamos entendiendo la importancia del avivamiento, porque Dios tendrá misericordia a este país. Y ahora quiero orar porque este país está azotado por muchas cosas. Una de ellas es que vienen lluvias y más lluvias y más lluvias y vienen más lluvias. Y ya hoy entrará otra onda tropical y el país está alerta. Sigue el problema. Y los puentes y los caminos, y ustedes saben la historia. Pero oremos al Señor, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Estamos de pie, por favor. Padre, es bueno estar delante de ti. Y acercarnos con confianza. Acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar allí la misericordia. Nosotros, todos aquí, necesitamos tu misericordia y queremos que tu misericordia se manifieste en nuestra vida y tenga misericordia en nuestra familia y misericordia a este país. Hoy nos unimos a orar por esta nación que está azotada y amenazada una y otra vez. Padre, ahí están entrando más tormentas y vienen más huracanes y la amenaza es grande. La fuerza humana no puede con eso. Las autoridades ya no pueden con eso. Y sabes, Señor, oramos a ti porque para siempre es tu misericordia. Esto es imposible, pero es posible porque para siempre es tu misericordia. Que tu mano venga sobre esta nación y nos guarde. Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate y ten misericordia. Y Señor, en tu misericordia aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Gracias porque Dios te conocemos como Dios bondadoso, que perdonas el pecado,
que levantas al caído, que das fuerzas al debilitado, que asistes al que está quebrantado, al que se siente sin ganas, sin fuerzas. Tú lo asistes y le das nuevas fuerzas. Muestra para con nosotros tu misericordia. Muestra para con nosotros tu bondad. Y que el nombre de Cristo sea glorificado y el amor de Dios sea conocido por todos. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Jehová, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Oye, Jehová, y ten misericordia de mí, porque sé tú mi ayudador. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia. Renueva mi vida delante de ti. Y hoy estamos aquí exaltando tu soberanía, tu majestad, tu omnipotencia, tu todo conocimiento y tu gran bondad, que perdonas, que limpias y que levantas y que transformas el corazón.